chicos, un video más. Esta vez para seguir con las preguntas tipo admisión. Preuni, Pre-San Marcos, Previ y así. Algunos repasos también de pura admisión. Ya saben que estos videos están en la lista de reproducción de exámenes de admisión, Pre y Pre. Ya saben, ya aquí no hay mucha teoría, todo es práctica. Puede ser videos cortos de una pregunta, que es la mayoría, y algunos repasos que sí son de más problemas. ¿Sí? Por eso se le recomienda tener ya una base previa, chicos. No lo olviden, una base previa. Por ahí vi un comentario, el profesor explica muy rápido. Pero yo he dicho que este video es para las personas que ya tienen base. Por favor, recuerda, ya tienen base. Por eso que acá yo lo hago más rápido. ¿Me entiendes? Tienes que ver las carpetas, cursos que sí están detallados, teoría y práctica, y es despacio. Acá es para los chicos que se están preparando, que quieren probar su nivel, ¿no? Ya que quieren ver cosas más rápidas, otro nivel, tipo pre. Entonces, aquí estamos para ellos. Así que no te olvides, tienes que tener un poco de base. Bueno, esta pregunta viene en la pre-San Marcos. Sí, 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 ya en el 2018, 1, 2, no recuerdo muy bien, pero en el 2018 vino. Justo para esa época que Perú clasificó al Mundial, ¿se acuerdan? Claro, y por eso sacaron esta pregunta. Miren acá, y dice así. Así que quiero que todos concentrados y activen su Sharingan. Ya saben, su Sharingan. Vamos a ver, dice. Un vendedor compró una cantidad de álbumes, ajá, de álbumes, ya, y figuras del mundial. Perfecto, muy bien. De álbumes y figuras del mundial de fútbol, ¿ya ves? Claro, pues, para comercializar. ¿Se acuerdan que estaban de moda? Ya. Para comercializarlo. Se invirtió una cantidad en soles equivalentes a un numeral de 5 cifras consecutivas en orden creciente. Ajá, esto es lo que me interesa. Mira, 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 mira. ¿Qué dice acá? Si invirtió una cantidad de soles, o sea, la plata que yo invierto, va a ser igual, equivalente, ¿a qué? A un numeral de 5 cifras consecutivas de orden creciente. Acá está el truco. A un numeral de 5 cifras consecutivas. Ajá, o sea que va a poder ser, ¿no? 10, 11, 12, 13, son 5 consecutivos de orden creciente, creciente, o sea, de menor a mayor. Ajá, hasta ahí léelo. ¿Sí? Numeral de 5 cifras consecutivas de orden creciente. Ok, muy bien. Entonces, mira acá, mira, mira, mira. ¿Conozco el numeral? No, no lo conozco. Entonces, ¿qué le pongo? El clásico X. Claro, pues le pongo X. Como son 5 cifras ese numeral, ahí nos dice 5 cifras consecutivas en orden creciente. O sea, si el primero es X, el que le sigue va a ser X más 1. Y el que le sigue, X más 2. Y el que le sigue, X más 3. Y el que le sigue, X más 4. Profe, y el que le sigue, ya no. ¿Por qué? Porque son 5. 5 cifras. Acá está. 1, que empecé con X, 2, 3, 4, 5. Profe, ¿y por qué X más 1 más 2 más 3 más 4 no? Porque son consecutivas en orden creciente. Quiere decir que está subiendo. Como este era X, es X más 1, X más 2, X más 3, X más 4. Ya, ahora sí entender, profe. Ya, no hay problema. Pero espérate, aún no termina. Ahora sigamos leyendo. Y acá dice, y cuya base es la cifra consecutiva al mayor dígito del numeral. Ah, mira, y cuya base es la cifra consecutiva al mayor cifra del numeral. O sea, mira este numeral. ¿Quién es la mayor cifra? Obviamente X más 4. Entonces, la base es su mayor consecutivo. O sea, ¿quién le sigue al X más 4? Dice, consecutiva al mayor acá. ¿Quién le sigue al X más 4? Pues facilísimo, profesor. X más 5. Ah, ya. Ya está, se terminó. ¿Viste? Ya está planteado. Oh, así nomás era, así nomás era. Por eso que tienes que leer bien, lee bien. Ya. ¿Y qué más dice? Ya, y además esta cantidad, o sea, todo esto es igual a un numeral de 4 dígitos. ¿Conoce los 4 dígitos? No lo conozco. Que se pone a B, C, D, porque estamos en aritmética. Ya, y además esta cantidad es igual a 1 a 4 dígitos en base 7. Ya está. Muy bien. Eso es lo que nos dice todo el planteo, ya está. Eso es lo que nos dice el planteo, ¿ves? El problema nos dice esto, ya está planteado. Eso es lo que nos dice el planteito, ya está. Como es un numeral, ustedes saben que tiene que tener su sombrerito, ¿está? Sombrerito, si no,
Perfecto. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué hacemos, profesor? Ah, primero lo planteamos bonito y ahora hacemos paso one. Paso one. ¿Cuál es el paso one? Primero analiza. Mira y analiza emociones. Profe, ya. Usted me enseñó en su video de numeración, que ahí está, en su lista de reproducción de aritmética. Así es, ahí está, numeración 1. Que cuando yo veo números y letras, tengo que hacer los números pasarlo a lo que la base me indique. Ajá, como es A, B, C, D en base 7, el otro tengo que pasar la base 7 y simplemente le igualo. Así es. Pero, pero, aquí ambos lados son puras letras. Uy, ¿y ahora? Profe, ¿y ahora qué hago? Profe, ¿qué hago? ¿Me rasco la cabeza o Ave María, dame puntería? Mmm, fácil, hay que recordar una propiedad de numeración, una ley de numeración. ¿Te acuerdas o no? Ver, y dice así, a mayor numeral, menor base. ¿Te acuerdas o no? A mayor numeral, no, a mayor numeral, menor, ya está. ¿Te acuerdas? Y viceversa, ¿no? Obvio, a menor base, mayor numeral. Ese es clásico. Ah, hay que recordar esto. A mayor numeral, menor base. Obviamente, a simple vista, ¿quién es el mayor numeral? Pues el X, todo esto de acá. ¿Por qué, profe? Hoy, obvio, porque él tiene 4 cifras y él tiene 5 cifras. Ah, ya, ¿verdad, no? Entonces, como este es el mayor numeral, su base es menor que esta base de acá. Ah, ya. Entonces pongo X más 5 menor que 7. ¿Sí o no? Sí, profe. Por la propiedad de mayor numeral, menor base. Ajá. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo facilito, profesor. ¿Ya? Y ahora, analiza, pues. ¿Qué valor puede tomar X para que cumpla? Ah, profe, 2. Oye, no seas salvaje. ¿Cómo que 2? Claro, pues, profe. 2 más 5, 7. ¿Qué? ¿Y 7 es mayor que 7? Ah, profe, me confundí. El único valor que cumple es 1. X es igual a 1. Ah, ya está. Aquí nomás. X más 5 menor que 7. Entonces, X vale 1. De frente. ¿Viste que salió rapidito con esta propiedad de a mayor numeral, menor base? ¿Cómo salió rápido? ¿Sí o no? Sí, pues profesor, tiene razón. Salió rápido gracias a esta propiedad. Y acá lo deducimos nada más. X tiene que ser 1 para que cumpla. Profe, 0 también cumple. Sí, pero en el numeral no puede empezar con 0, pues. Ah, ya. Profe, negativo. Oye, no te pases, ya no seas salvaje. ¿Ah? Tú ya sabes que no puede ser un número negativo. Ah, perdón, profe. Muy bien. Ese es el paso número 1. Vamos con el paso número 2. Ya deducimos X. Facilísimo. Está súper archipapayita. Así que ya está. Ahora reemplacemos, nada más. Vamos a reemplazar. Entonces reemplacemos. Vamos acá. El número sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Claro. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué base? Base 6. Ya reemplazando el X. Y eso va a ser igual a ABCD en base 7. ABCD en base 7. Y mira, oh, sorpresa. Ahora sí está como yo te enseñé, como quiero que esté, como me conviene que esté. Recordar que esto es un numeral igual que el otro lado. Perfecto. Recordar que ahora sí, mira, números y letras. Números y letras. Uy, qué fácil. ¿Qué hago ahora? Ya, pues, profe, usted me enseñó en su video de numeración que a las letras lo dejo así como está. Así es. Y al numeral lo transformo, depende de la base que diga la letra. La letra dice, ¿qué base tengo? Base 7. Entonces, este numeral lo paso a base 7. Profe, ¿y cómo se pasa a base 7? Oye, no te pases, ¿ah? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, la descomposición polinómica y otro por Ruffini. Es lo mismo, el que tú más quieras.
Entonces vamos a hacerlo por descomposición polinómica. Sería 1 por 6. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos son? ¿Cuántas cifras son? Son 5 cifras. 1 menos empieza la base, ¿no? Más 2 por la base y va descendiendo de 1 en 1 la potencia. Se empezó con 4, ahora con 3. Más 3 por 6 y ahora 2. Sigue bajando, ¿ves? Más 4 por 6 y a la 1. Y el último siempre solo. Más 5. Ya está. Y eso va a ser igual, tú ya sabes. A más B más C más D. En base 7. Ya está. ¿Viste? Ajá. Acá, profesor. Facilito. Super archipapayón. Así es. Ya está la descomposición polinómica. Se acabó el problema. Ahora lo único que tú tienes que hacer es ya, pues, ¿no? Ya. Resuelve todo eso. Sumas y te sale la respuesta. Sumando y resolviendo 24, 25, 36, 200. A ver, multiplica. 1000, ya, eso sale 1865. Ya está. Ya eso es multiplicar nada más, no te pases, tampoco quieres que haga todo. Ya está. Acá. Dice, oiga, profe, pero este es base 7. Ah, obvio, tú recuerdas que cuando se pasa, se hace la descomposición polinómica, solamente estamos pasando a base 10. A base 10. Ahora vamos a pasarlo a base 7, que es lo que queremos, y de ahí simplemente comparamos y se acabó el problema. Ya está. ¿Y cómo pasamos a base 7? Obvio, tú ya sabes eso. Por descomposición, por divisiones SUSE, sí va. Estás atento, muy bien. Por divisiones SUSE, sí va. Viste. Ah, profe. Acá, profesor. No hay problema. Siempre divisiones sucesivas. Ya está. Entonces, vamos. Ya, dice eso es rápido, son divisiones, no te pases. 7, a ver, por 2, 14, a 4, baja el 6, 7 por 6, 42, queda 4, baja el 5, 45, 7 por 5, ya está ya. Entonces 3. Ah, queda residuo 3, ya ese es dividir, ya. Tampoco quieres que te haga todo, pues. Te pases. 3. Y aquí queda 260. Ya está. Como dije, estos son videos para la gente que ya tiene base. Que le diría, el profesor no explica. No, esto es para los que ya tienen base. Ojo. Sigamos dividiendo porque se puede dividir todavía. Esto está fácil, 7 por 3, 21. 5 queda 6, 7 por 8, 56. Ya está, sale 0. Y listo, ¿ves? Leer rápido. Ya, 38. Y aquí simplemente sería 0. Ya tú ya sabes dividir, obviamente. Ni debería serlo. Ah, mira acá de frente. 7 por 5, 35. Queda 3. Por 5, 35. Queda 3. Ya está. Se acabó el problema. Ya está. Profe, no, ¿por qué? Porque ya el 5 es menor que 7. Recuerda, ya es menor. Cuando es menor, el divisor ya no se puede dividir, se queda ahí. Profe, y ahora, ya sabes, se agarra el último cociente y hacia arriba así. Se agarra así todas las cifras en ese orden. Quedaría, obviamente, primero, ya sabes, el último cociente que sería 5, ¿no? Ahora el residuo 3, 0 y 3. ¿Y en qué base? Ya 7. ¿Viste?
Ya está. Se acabó el problema. Se acabó. Agarra el último cociente y de ahí todos los residuos. ¿Quiénes son los residuos? 303. Ahí está. Muy bien. Y eso se iguala, obviamente, a B, C, D en base 7. ¿No? A, B, C, D en base 7. Ya está. Se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque ya tengo mi A, ya tengo mi B y ya tengo mi C. Eso es lo que quería, llegar a la misma base para simplemente igualar primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero y cuarto con cuarto. ¿Y a mí qué me piden? A mí me piden determine la suma de cifras del numeral. La suma de cifras, ya, pues. La suma de cifras, bacán, ¿no? Entonces la suma de cifras, muy bien. Suma de cifras, bacán. Entonces la suma de cifras, será igual a 5 más 3 más 0 más 3, 11. Se acabó el problema. Qué facilito. Ya está. ¿Vieron? Problema pre-San Marcos. Ya está. ¿Puede venir hacia otra vez? Claro, puede venir tranquilamente. Así que ya está. Espero les haya gustado y les sirva mucho lo que están postulando, a los que les gustan los números también, la parte de numeración. Repasen, no se olviden estas pequeñas propiedades que nos ayudan bastante. Practiquen descomposición polinómica, divisiones sucesivas. Ya sabes, no te olvides. En mi canal, en la lista de reproducción de aritmética, busca el video de numeración. Ahí está. Te explico detalladamente con varios ejemplos, tanto descomposición como divisiones sucesivas. Así que aprovecha. Ahora sí, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima. Y ya saben, no olviden, suscríbanse. Suscríbanse al canal y comenten a sus compañeros. No se olviden. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao.